Hare Krishna. Mi nombre es Adoksaya Das Vanachari. Mi cuerpo apareció en 1951, los primeros meses, en la ciudad de Medellín, Colombia. Cuando era pequeño, alrededor de los 7 años, tuve dos experiencias místicas. La una, saliendo de mi cuarto, pude ver una escalera desde la tierra hasta el cielo. Con mucha claridad la pude divisar. No me sorprendió demasiado, pero algo. Y algo muy asombroso era que en la parte de arriba había un par de ángeles, como los pintan en la Biblia, ángeles con alas. Muy cercana fecha a esa, tuve otra experiencia. Mi cuna religiosa es católica, tuve cuna católica. Y mi padre solía llevarme a la iglesia. Y a esa misma edad, por esa misma fecha, en uno de las visitas que tuvimos a la iglesia, en el momento de la elevación que el sacerdote hace de las especias de pan y vino, descendió de la parte de arriba, del firmamento, de arriba, de lo alto, como dicen, una luz plateada, muy bella, que cubrió el altar, el sacerdote y el monaguillo. Y eso también me dejó muy impactado, ¿no? Yo me quedé muy impactado con eso. Algún significado tendría. Después de eso quedé un poco inclinado hacia la vida mística. Eso me sucedió a la edad de los 7 años. Y de ahí en adelante, en los 8, o sea, eso me sucedió en 1958. Siempre a los 8 me pasaba algo, al 68, al 78, al 88, al 98, al 2008 y al 2018. Estamos en el 2018. Cada 10 años siempre me pasa algo así, poco místico. Entonces yo empecé a ir a cultivarme con los sacerdotes cristianos católicos. Entonces estudié Biblia con ellos un poco. Desde los 9 años en adelante hasta los 16 años, con ellos empecé a estudiar o a leer la Biblia, a estudiarla con ellos, con su orientación. Pero ya a los 16 años ya tenía muchas inquietudes con respecto a quién es uno, de dónde uno viene, hacia dónde va. Y la Biblia no me llenaba esas expectativas, esas inquietudes. Así que empecé a leer otras corrientes filosóficas o teosóficas. Empecé a estudiar o a leer un poco Rosacruz, Hatha Yoga, con la Gran Fraternidad Universal, Hatha Yoga, Kriya Yoga, con Paramahamsa Yogananda, con esa International Fellowship. Y así, y a leer libros un poco de más autoconocimiento y de conocer vidas anteriores. Y tuve una regresión, yo aprendí a hacer regresiones y logré entrar en, digamos, en un plano como de, ¿qué le llaman los registros akáshicos? Entonces lograba mirar o verme en sueños como otra personalidad, como otra persona. Digamos que tuve ese tipo de logro, ¿no? De ver quién es uno en vida pasada. Eso me sucedió más o menos a los 17 años, en el 68, no, a los 58, sí, en el 68. Y después
me fui a Estados Unidos a la edad de 22 años, en 1973. Y allí conocí la conciencia de Krishna. Me fui a Miami. Estaba estudiando en Miami, en el North Dade High Adult Education Center. Ahí estudiaba electrónica. De 6 de la noche a 10 de la noche. Y durante el día tenía que trabajar, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Yo estaba en Estados Unidos y me tenía que ganar mi sustento. Me estaba probando a sí mismo yo que podía, yo por mi cuenta, en los ímpetus de la juventud. Entonces, estudiaba ahí y trabajaba en hotelería, ¿no? Primero trabajé en un hotel en Miami Beach, ¿no? Y ahí mismo en Miami Beach conocí a los devotos. Estaban haciendo un vayan, había un devoto que se llamaba Narahari, después supe su nombre, Narahari. Y muy amable ese devoto, me trataba con mucha amabilidad. Cuando fui a visitarlos me trató muy amablemente. Y yo me asombraba de lo amable que era y por qué me trataba así tan amablemente. Yo creo que me impactó mucho su forma de ser. Y esporádicamente, porque no me quedaba mucho tiempo después de... Empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y terminaba mi jornada de trabajo y me iba al estudio a llegar a las 6 hasta las 10 de la noche. O sea, llegaba a las 11 más o menos otra vez a Miami Beach y en la mañana me tocaba empezarlo. No me daba mucho tiempo para otra cosa. Sin embargo, de vez en cuando iba con los devotos y algunas veces ellos me daban un pequeño servicio, lavaron una pequeña olla o algo así, muy increíble, ¿no? Pues uno comienza de alguna manera. De ahí me tuve que regresar a mi país, a Colombia, a Medellín, porque pues, un hermano sufrió un accidente, ¿no?, de trabajo en una máquina y murió. Entonces, para acompañar a mi familia me fui y en 1975 decidí visitar a Caracas, Venezuela. Y yo ya llevaba pues la semilla de la conciencia de Krishna, la atracción inicial. Y fui allí en 1975, desde agosto fui y empecé a visitarlos. Decidí quedarme en Venezuela y empecé a ir periódicamente. Entonces, de 75 hasta el 78, Prabhupada dejó el cuerpo en el 77 y en el 78 nació en mi corazón el deseo de quedarme a vivir con los devotos. Me invitaron a que me quedara con ellos y me quedé con ellos a vivir. Como les había dicho, en el 58, en el 68 tuve la comprensión más o menos de las regresiones a otras vidas y entender que uno tenía una vida anterior. Y ahora en el 78 me fui a vivir en el templo y me sucedieron cosas muy asombrosas, como el día y la noche. Cuando me quedé viviendo en el templo, me sucedieron varias cosas asombrosas o maravillosas. La primera es que desde los primeros días mi cuerpo se volvió extremadamente regulado. Por virtud o gracia del proceso mismo del santo nombre, como usted le quiera decir, de conciencia de Krishna. Me paraba a las 2:45 de la mañana y me acostaba a las 8:45 de la noche. Sí, siempre, siempre. Una de las cosas, además de que la conciencia de Krishna me regaló esta regulación, desde el comienzo de mi práctica espiritual, de seguir los principios y cantar, desde la tierra sentía yo una energía que ascendía muy poderosa en forma de rayos, como unos rayos muy poderosos de magnetismo terrestre o de energía terrestre, y me subían por aquí hasta la pantorrilla, me cargaban de mucha energía.
tenía energía para moverme durante todo el día con mucho ánimo. Por supuesto, además del presado. Otra cosa asombrosa que me pasó es que mis células sentían, prácticamente hablando, una felicidad cada una por separado. O sea, yo sentía tanta felicidad que yo sentía que mis células eran felices cada una por separado. Parece una exageración, pero yo tengo que transmitirles lo que yo vivencié o sentí, ¿no? Y así es como lo puedo describir de esa manera. Y sentía una felicidad asombrosa, y esto me sucedió seguido, no durante meses, sino durante 4 años. Durante 4 años yo pude experimentar esto. Y otra cosa muy asombrosa es que yo sentía mucha ausencia del instinto sexual. O sea, se me disminuyó a un grado muy fuerte. Sí sentía atracción porque es normal, pero estaba como que le habían bajado el volumen. Muy asombroso. Eso también me llenó de asombro. Otra cosa muy digna de mención, ¿no?, es que en una de las primeras asistencias al Mongol Arti, yo diría que habrían pasado unos 18 a 20 días de haberme entregado y de haber estado yendo a Mongol Arti. En uno de los Mongol Arti cierro los ojos y automáticamente soy transportado a otra dimensión o a otra región. Pues yo entiendo de que uno sale por el Brahmarandra o por el chakra que llaman Sahasrara, ¿no? Y fui transportado o automáticamente llegué a una región de luz. Y yo poseía, se me concedió la polividencia, o sea, podía ver en 360 grados, como si fuera un gran ojo. Esto es muy asombroso, pero ¿qué puede ser asombroso en conciencia de Krishna si le otorga a uno liberación, perfección y libertad del condicionamiento material, y le otorga a uno amor puro por Dios? Eso es asombroso. Lo que estoy diciendo yo ni siquiera es muy asombroso. Puede parecer asombroso. Entonces, en esa región de luz dorada, ¿no?, el kirtan se oía como una orquesta cósmica, el kirtan que estábamos teniendo, y sonaban miles y millones de campanas de todos los tonos, unos muy agudos y otros muy fuertes, pero eran millones de campanas, y ese sonido producido por esos millones de campanas y millones de personas cantando el santo nombre, eso era como una orquesta maravillosa, supradimensional. Entraba por mis oídos, y en la medida que me entraba por los oídos, me daba un sentimiento de inmortalidad, como si estuviera yo bebiendo el néctar de la inmortalidad, y me daba un gozo sin límites, y por supuesto éxtasis, concedía éxtasis, yo estaba sintiendo éxtasis, así asombroso, un éxtasis asombroso. Y además de eso yo veía que se fusionaban, percibía que se fusionaba el sonido de la música del nombre del santo nombre, el Maha Mantra, y las campanas, seguro con maridangas, se fusionaban con el tiempo. Y el tiempo se fusionaba, el pasado, el futuro, se fusionaban y quedaban como en un presente. Y eso todo daba un sentimiento de alimentar al ser. Y uno sentía que uno se expandía o crecía en éxtasis siempre. Un sentimiento de expansión en la inmortalidad, además de gozo. Un sentimiento de lo que es Satchit Ananda. Se sentía uno pleno, lleno. Y lo único que logré ver, además de las millones de personas y la luz dorada, es un gran sol enfrente de todos nosotros. Yo, seguro, no se me concedió, y yo lo atribuyo a que no tenía mucha purificación ni nada, ¿no? Estaba recién llegado. Pero sí podía ver la luz
como un gran sol, un sol divino. No pude apreciar figura, pero sí pude apreciar ese sol divino. Eso es una percepción. De ahí en adelante, yo prácticamente quedé muy transformado. Prácticamente yo me sentía un ser de otra dimensión. Yo me sentía pleno en practicar y por alguna razón sentía alguna atracción por cantar el nombre del Señor. No me limitaba a cantar 10 rondas, sino que seguía y cantaba lo más que podía. Y eso me duró 4 años. O sea, de 1978 hasta 1982. ¿Verdad? Hubo algo muy curioso. Mi maestro espiritual iniciador, en ese entonces en Caracas, en Venezuela, estaban haciendo un experimento. El experimento era a ellos ser gurú. Era un par de discípulos sannyasis de Prabhupada. El uno se llamaba Viraja Prakasa y el otro se llamaba Pramana, ¿verdad? A ellos se les había otorgado la orden de sannyasi y ellos estaban experimentando para ver cómo les iba ellos teniendo sus propios discípulos. Porque la regla que habían impuesto en ISKCON era que solo podían iniciar los 11 que se había señalado en el acuerdo con Prabhupada. Entonces había algunas diferencias y no estaban de acuerdo en ISKCON, les dijeron que esperaran. Y cuando yo me entregué, me tocó de presidente a Vira Bajudas, que estaba así la Vira Bajo. Estaba como testimoniando y viendo a ver cómo iban las cosas ahí, ¿no? ¿Verdad? Como observador, diría yo, solo desde mi punto de vista estoy diciendo esto. Ya al año siguiente, del 78, en el 79, sí la Vira Bajo se fue. Y yo, como esas cosas no eran de mi incumbencia, yo no me enteré de todas esas cosas, ¿verdad? Pero mi gurú decidió, o ese sannyasi decidió iniciar, y él decidió iniciarme. En el primer año de yo practicar la conciencia de Krishna me dieron la primera iniciación. En el segundo año me dieron la segunda iniciación, y al tercer año, Pramana Das estaba convencido de que yo podía ser un sannyasi, y me quería convencer de que yo tomara la orden de sannyasi. Entonces yo a él le dije, mire, Gurudeva, yo no estoy preparado para tomar sannyasi, ni las dos personas que están de candidatos para sannyasi a tomar conmigo están preparadas. Yo no estoy de acuerdo con que nos dé sannyasi a ninguno de los tres, no estamos preparados. Esa fue mi humilde opinión. Pero él me presionó y me insistió. O sea, su opinión era que yo sí lo fuera, ¿no? Y como él tiene el papel, el gurú tiene el papel como de verdad absoluta, o es muy absoluta, entonces uno sigue. Yo le dije, bueno, si usted me quiere. Entonces me hicieron una ceremonia, pero mi maestro respetó mi deseo y no me dio el mantra de los sannyasis. No. Yo tengo entendido que el mantra de los sannyasis es un gopi mantra, es un mantra que tiene que ver con las gopis, de renunciación absoluta. Y él a mí no me dio eso. El único mantra que él me dio, para que lo sepan todos los que escuchen esto, es un mantra que decía Om Tat Klim, Om Klim Tat Sat. Así decía, Om Klim Tat Sat. Ese fue el mantra que me dio. Y yo estoy seguro que no, porque yo consulté con un sannyasi de ISKCON y me dijo que ese no es el mantra de los sannyasis. Por lo tanto, en realidad yo no tomé nunca la orden de sannyasi. Aunque mucha gente aparentemente piensan que yo tengo cierta renunciación, ¿verdad? Pero esa es la verdad de todo el asunto, para que esto quede claro, para yo dejarlo todo claro en él. Es como si a mí me dicen que me van a dar la orden de Brahmana, me ponen el cordón y me dan un chorro de mantras que no son. Como si me dijeran, bueno, ahora usted va a cantar Namaste, Saraswati, Namaha, Vadanyaya, ¿no? Y así, o sea, no tiene nada que ver con un Gayatri. Mantra. Entonces, eso fue lo que sucedió.